Garnica Jalife, soy oncóloga médica y estamos aquí en el Centro Oncológico Internacional para resolver algunas dudas que tienen acerca del cáncer de mama. Buenos días, soy el doctor Carlos Gerardo Godínez Cortés, director ejecutivo del Centro Oncológico Internacional. Bienvenidos. Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué es el cáncer de mama y cómo se manifiesta? Básicamente, cualquier tipo de cáncer quiere decir el crecimiento anormal de células que no deberían de estar ahí, que sin embargo hay un crecimiento que está alterado, por lo tanto hay una sobrepoblación de células que genéticamente están alteradas. ¿Cuáles son las manifestaciones iniciales? No tenemos como una manifestación inicial. Lo ideal sería que no tuviéramos síntomas y esto se hace pues mediante los que ya saben, la mastografía y el ultrasonido que se tendrían que hacer pues eventualmente. Pero pues bueno, una vez que yo ya tengo síntomas, quiere decir que el cáncer no está necesariamente en una etapa inicial, ¿sí? ¿Cuáles serían estos síntomas? Asimetría en las mamas, es decir, que una mama se encuentre más grande que otra cuando normalmente no estaba, ¿no? Porque generalmente somos asimétricos, pero asimetrías que la propia mujer puede notar. Presencia de bultos o bolitas, enrojecimiento de la piel, que la piel se encuentre como piel de naranja, que haya algún bultito también en la axila, descarga a través del pezón que sea sanguinolenta, puede haber descargas a través del pezón que sean como lechosas y esas no necesariamente indican cáncer. Sin embargo, siempre que exista una situación de descarga a través del pezón, tenemos que ir a ver a nuestro médico. Básicamente todas las alteraciones o cambios en la piel que nosotros podamos observar, esto pudiera ser indicativo de alguna alteración, no necesariamente cáncer. Esto nos tendría que hacer visitar a nuestro ginecólogo o a nuestro oncólogo, pero no tendríamos que quedarnos con la duda y sí buscar ayuda en cuanto a algo de esto suceda. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para padecer esta enfermedad? Pues bueno, primero ser mujer, ¿sí? El cáncer de mama es 100 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. Lo segundo son los cambios hormonales. Haber tenido una menopausia tardía, es decir, después de los 50 años haber dejado de reglar, o una menarca temprana. Menarca es la primera menstruación que ha tenido la mujer y se dice que cuando es antes de los 10 años puede haber algún problema. Esta situación se debe a que los estrógenos pasan más tiempo dentro de nuestro cuerpo haciendo efecto y bueno, pues esto en algún momento puede ocasionar que se desarrolle algún tumor por el estímulo de los estrógenos. Haber tenido el primer embarazo a término después de los 30 años, la nuliparidad, es decir, nunca haber tenido un hijo, la terapia hormonal de reemplazo. La terapia hormonal de reemplazo se refiere básicamente al tratamiento para reemplazar las hormonas después de la menopausia. No son los anticonceptivos, son básicamente lo que sucede después de la menopausia en reemplazo. Actualmente ya se utilizan reemplazos hormonales con dosis mínimas de estrógenos o de hecho con pura progesterona que no tiene ningún problema. Pero bueno, esto sí se tiene que ver cada quien con su ginecólogo a ver qué tipo de reemplazo hormonal está dando. Y pues básicamente no haber lactado también es un factor de riesgo. Algo más. Los factores genéticos representan del 5 al 10%. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir que todo el cáncer sea hereditario, solamente un 5 al 10% de mama llega a ser hereditario y eso quiere decir que mi mamá tuvo cáncer de mama, mi abuela tuvo cáncer de mama y tengo alrededor en mi círculo primario de personas mucha gente involucrada con cáncer de mama, pues es muy probable que yo tenga genéticamente alguna alteración que pudiera desarrollar cáncer en un futuro cercano. ¿Qué alteraciones genéticas son las más comunes o en qué genes se presentan para que se dé este tipo de padecimiento? Pues son muchos, pero digamos los más presentes son el BRCA1 y el BRCA2. Ustedes los recordarán por el caso de Angelina Jolie, que es donde se puso muy de moda esto, en donde pues prácticamente fue el boom para que todo el mundo empezara a pensar que el cáncer se debía únicamente a la genética. Cuando hay alteraciones en estos genes, la propia persona tiene una proporción muy alta de padecer cáncer de mama y además este gen también se hereda a nuestros hijos. ¿Qué mitos existen en torno al cáncer de mama? Es decir,
Por ejemplo, los antitranspirantes son un factor de riesgo, utilizan un sostén muy apretado, o qué otro tipo de mitos son los más comunes o los que más han escuchado ustedes justamente en torno a este tema. Uy, pues hay muchos, ¿no? Lo de los antitranspirantes pues no está actualmente demostrado científicamente, sin embargo pues hay muchísima gente que ha difundido esta información y no tiene todavía un sustento científico que pudiera determinar que los antitranspirantes tienen este problema. De hecho, si fuera así, pues creo que toda la población al 100% tendría cáncer y no es así. Otro mito, me decías, el del sostén apretado, pues tampoco es un factor de riesgo, pues solamente lo único que sucede cuando uno usa un sostén apretado es que los músculos dejan de estar con la fortaleza que deberían, pero no, esto no implica que vaya a tener más significancia para tener cáncer de mama posteriormente. Déjame pensar en algún otro mito, si a alguno se le ocurre algún otro. El calor, ¿no? Me parece que también lo implican mucho, tampoco tiene nada que ver con el desarrollo del cáncer de mama. Alguna paciente me preguntó de los focos LED, que también a ella le habían dicho que por esa razón había tenido cáncer de mama y tampoco. Uno muy común son los golpes. Es que me golpeé y por esa razón tuve un cáncer de mama. No sé, mi hijo me dio un cabezazo mientras lo estaba amamantando y esto no es una situación real. Lo real es que una vez que nosotros tenemos un golpe, lo más probable es que nos hagamos una palpación y entonces encontremos el nódulo o la bolita que posteriormente pues nos van a decir que es cáncer de mama, pero los golpes no desarrollan cáncer. No sé si hay algún otro mito que quieran que comentemos. Pues, por ejemplo, la radiación de ya sea de aparatos o someterse a radiación por radiografías, este tipo son de factores, son de riesgo y predisponen a las mujeres a padecer cáncer de mama. En el caso de las pacientes que sufrieron linfoma de Hodgkin o no Hodgkin, que por alguna razón tuvieron que irradiarse como parte de un tratamiento cuando eran niñas, esto sí aumenta el riesgo de cáncer de mama, este tipo de radiación, pero porque es una radiación muy concentrada, ¿sí? Pero no sucede así al sacarse una radiografía, o incluso dicen que la propia mastografía, por las radiaciones que emite, pudiera en determinado momento desarrollar cáncer de mama, y esto es completamente falso. Se utilizan dosis tan pequeñas de radiación que esto pues es poco probable que suceda, y hasta ahorita creo que no se han reportado casos relacionados con las mastografías. La radiación de los celulares, la radiación que emiten el microondas, tampoco está demostrado que sea un factor de riesgo para cáncer de mama. Entonces, hace rato mencionabas que justamente en las mujeres es donde se da más el cáncer de mama. ¿El hecho entonces de ser mujer es un factor como determinante para padecer cáncer de mama o esto no es cierto? No es un factor determinante, es un factor de riesgo porque también los hombres pueden padecer cáncer de mama. Bueno, me comentan vía redes una pregunta que, bueno, ya se había señalado, pero que igual me la puedes repetir. Entonces, si se tiene algún bultito en el seno, ¿eso es un síntoma de que se padece cáncer de mama o no lo es así? Un bultito en el seno quiere decir que tienes que ir a ver a tu ginecólogo lo más pronto que se pueda y depende de la edad en la que estemos hablando. Aunque el cáncer de mama en México sí se ha detectado en edades más tempranas, mucho más jóvenes que en países nórdicos, bueno, cualquier anormalidad en la mama, en el seno, tendrás que ir a ver a tu médico para ver de qué se trata. Y no necesariamente se trata de cáncer de mama. Una bolita puede ser una enfermedad fibroquística o un quiste o cualquier otra cosa benigna, pero para eso necesitas hacerte estudios. Ok, por acá me señalan otra pregunta vía redes. En torno a los tratamientos que existen para poder detectar el cáncer de mama, la mastografía, ¿qué tanto duele y qué otro tipo de tratamientos existen para poder detectarlo? ¿Solamente tenemos como mujeres la alternativa de la mastografía o existen otras? No, sí existen otras. Bueno, si es doloroso, tampoco es que vayas a salir de ahí sin poderte mover, ¿no? Es un dolor que finalmente pues es momentáneo y transitorio completamente. No te voy a decir que no te va a doler, sí te duele, pero si estás pensando que gracias a eso puedes detectar un tumor en una etapa muy temprana, vale la pena. Solamente es una vez al año.
Sí existen algunos métodos, de hecho algunos son complementarios, como el ultrasonido mamario. No es sustitutivo de la mastografía, es complementario. Y en mujeres menores de 40 años, en donde la densidad de las mamas es mayor que las de las mujeres en edades más avanzadas, el ultrasonido mamario sería lo primero que tendríamos que hacer antes que la mastografía. Justo en este tema, pues me hacen una pregunta vía redes sociales, Karen Itzel, que señala por qué en el sector salud solo se realizan campañas masivas de mastografía y olvidan el ultrasonido mamario para poblaciones jóvenes como mujeres. Pues no sabría decirte por qué razón, pero la mayoría de los lugares que yo conozco en Secretaría de Salud se hacen ambas cosas, ¿eh? Se hace tanto mastografía como ultrasonido. Probablemente en centros de salud o en lugares muy pequeños sí solamente se haga la mastografía, pero creo que ahorita es una práctica común de todos hacer mastografía y ultrasonido. Y en mujeres jóvenes definitivamente sí se hace mastografía. Ahora, sí te voy a decir, a mí sí me ha llegado a tocar pacientes que les negaron hacerse el estudio porque eran menores de 40 años. Entonces, pues bueno, hay que insistir. Desafortunadamente, pues en muchos lugares no está muy difundida esta información, malamente, ¿verdad? Las personas que deberían de estar haciendo estos estudios deberían de tener este conocimiento, pero sí me han llegado a tocar casos en donde me dicen, ¿sabes qué? Es que a mí no me quisieron hacer el ultrasonido porque yo tengo, en el momento en el que me fui a hacer la mastografía tenía yo 30 años, más bien el ultrasonido, tenía yo 30 años y no me lo querían hacer. Entonces, bueno, sí hay algunas dificultades, pero pues hay que insistir, no hay que dejar que una razón de estas sea un impedimento de un diagnóstico temprano. Recuerden, esto puede salvar tu vida, porque si la lesión es muy pequeña, con una cirugía te puede salvar y ya te olvidas del asunto. Ok, bueno, también me gustaría, por acá están preguntando, que ¿una mamografía hace que el cáncer de mama se propague? No es justamente lo que habíamos comentado. Las radiaciones no producen en este tipo, en estas dosis de las mastografías, no producen ni que se genere cáncer ni que se propague, y tampoco el aplastamiento que se hace que se propague, ¿no? Esto no es tan, pues, como si fuera una uva, ¿no? A lo mejor se imaginan que al aplastarlo se va a romper. No, esto es bastante más elástico. Entonces el propio cáncer, si es que existe, se va a moldar a ese apretón sin romperse. Regresando a la parte de mitos y realidades, ¿qué hábitos pueden hacer que tengamos ese mecanismo de prevención del cáncer de mama? Es decir, si somos unas personas sedentarias, somos más propensas a padecer cáncer de mama o no. ¿Qué cosas podrían ser como factor para que podamos protegernos respecto al cáncer de mama? Pues mira, hay muchas cosas que puedes hacer tú en tu vida sin necesidad de que sea costoso. Mejorar tus hábitos higiénico-dietéticos, esa es una de las cosas principales, porque la obesidad sí está relacionada con el cáncer de mama, ¿sí? Hasta en un 35%. Quiere decir que si tú haces ejercicio, pues regularmente, no de fines de semana, sino tienes una vida saludable, nutrición, haces ejercicio, no fumas, pues esto te va restando riesgos en tu vida. Incluso aunque los tuvieras tú presentes por alguna situación, definitivamente tener un mejor hábito higiénico dietético va a hacer que reduzca tu riesgo en una forma sustancial. Por acá ya tenemos una pregunta en redes de María Eugenia, que señala que si se retira la mama, ¿se elimina el cáncer? Depende en qué etapa estás. Si estás en una etapa muy temprana, probablemente estamos hablando de etapas 1, donde el tumor mide menos de 2 centímetros, o etapas 2, en donde el tumor puede medir más de eso, pero no tener ganglios. Puede ser que sí. Actualmente hay diferentes subtipos de cáncer de mama que hemos encontrado. No es que ahora ahora haya diferentes, sino que ahora hemos descubierto que hay diferentes subtipos de cáncer de mama. Entonces, el más agresivo es el triple negativo. Hay otro cáncer de mama que se llama HER2 positivo. Estos dos cánceres son los más agresivos que existen. Con mucho el triple negativo es el más agresivo. Luego hay otros cánceres de mama que se alimentan de hormonas o que crecen beneficiados por las hormonas y que de alguna manera son más manejables y tienen menos riesgo de hacer metástasis. Una metástasis quiere decir que el tumor se fue de su lugar de origen hacia otro órgano.
Háblese de los huesos, háblese del hígado, de los pulmones, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esa clasificación que nosotros los oncólogos médicos y los oncólogos en general sabemos del cáncer de mama, podemos dar más o menos un pronóstico. El que te quiten la mama pudiera en determinado momento para algún tipo de cáncer específico curarte completamente, pero esto depende en qué etapa te encontraron y qué subtipo de mama tuviste. Justamente ahora que señalas la parte de la metástasis, ¿qué tantas probabilidades hay de que el cáncer de mama haga metástasis? Eso depende del subtipo. Si es triple negativo, es muy probable, ¿sí? Los cánceres triple negativos son un cáncer, pues, muy desafortunadamente metastatizan, hacen metástasis en una alta proporción, ¿sí? Pero también son los que probablemente tuvieran mayor capacidad de curación con los tratamientos actuales. Es una dicotomía que tenemos en ese cáncer, no se alcanza a entender muy bien por qué sucede esto. Los cánceres triple negativo después del 8º año, si ya pasaron el 8º año sin ninguna recaída, se puede considerar curado. No es así con los demás, que pueden haber recaídas incluso hasta 20 años después. Entonces, dependerá del tipo de cáncer que tengas, HER2 positivo, triple negativo o receptores hormonales positivos, es la capacidad de metástasis. Los de mejor pronóstico para esto, para que no hagan metástasis, son justamente los cánceres de mama con receptores hormonales positivos, HER2 negativo. Así se llaman, luminales A, así se llaman, y son los que menos capacidad de metástasis tienen. ¿Qué tan mortal y letal es el cáncer de mama cuando se está embarazada? Y si se está lactando, ¿es más probable que sea más agresivo el cáncer de mama o esto es un mito? Bueno, lo que sucede en el embarazo es pues algo muy desafortunado, porque la mayoría de ocasiones, aunque la mujer se palpa una bolita, casi siempre lo adjudican a que está embarazada, ¿sí? Y mucha gente, no, es que son bolitas de leche, tú no te preocupes, eso se te va a quitar. Y entonces pues pasan los 9 meses del embarazo sin que la mujer tenga una atención por esta razón. Hay algunas mujeres que se preocupan mucho y entonces se les hace alguna mastografía o ultrasonido y entonces se les toma una biopsia y se diagnostica, pero generalmente está enmascarado los cambios que tiene la mama con el embarazo con lo que sucede con un cáncer de mama habitualmente. Entonces, no son más malignos, pero sí suelen encontrarse en una etapa más avanzada y el pronóstico va a depender nuevamente del subtipo, si es triple negativo, si es positivo, si es luminal, de esto va a depender el pronóstico. Se puede dar tratamiento durante el embarazo, pero esto sí lo tiene que valorar muy bien un oncólogo, porque hay algunos medicamentos que se pueden dar durante el embarazo y hay otros medicamentos que no se pueden dar definitivamente porque afectarían al producto y pues definitivamente con no quiere decir que vaya a abortar la persona, pero sí puede haber alteraciones en el producto. Bueno, por acá tenemos varias preguntas en redes sociales. Nos pregunta Corleone Soprano que si tiene fibrosis y le salió un quiste un poco grande, le puede mandar a hacer un detector de cáncer de mama para saber si ese quiste puede desarrollarse como cáncer, o sea, o qué tanto factor de riesgo existe. La enfermedad fibroquística no está, en realidad no es un factor de riesgo conocido para cáncer de mama. La enfermedad fibroquística también pudiera en su momento tener por detrás u oculto, digamos, un cáncer de mama sin que necesariamente haya una relación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que ir con el ginecólogo, hay que hacer estudios. El que uno tenga una enfermedad fibroquística no quiere decir que cualquier bolita ya la voy a dejar pasar, sino más bien, pues voy a tener que tener más énfasis en el cuidado, hacer mis mastografías y hacer mis ultrasonidos para que cualquier situación diferente de la enfermedad fibroquística que se llegue a detectar, se detecte a tiempo. Ok, me gustaría saber qué tipo de tratamientos o cuáles son los tratamientos más innovadores que ofrecen en el Centro Oncológico Nacional, justo porque hay muchas preguntas respecto a eso en redes sociales, para eso me puede ayudar el doctor. Básicamente hay como tratamientos diferenciados, que seguramente le estaré regresando otra vez la palabra a la doctora, en términos de hacer una clasificación que les permita al público que nos está observando tener una idea. Yo diría 3 cosas, y seguramente estoy regresando la palabra a la doctora, que el público tendría que estar como sensible a lo que oferta
el Centro Oncológico Internacional. Número uno, tenemos una trazabilidad de medicamentos, yo diría de lo más cuidadoso y de las fortalezas que tiene este centro, ya que se recibe el medicamento, se le da seguimiento, se tiene muy claro de dónde viene, cuál es su origen, cuál es el lote donde viene, qué caducidad tiene. Segundo, se cuida mucho la prescripción médica y la transcripción que puede tener el grupo de enfermería para poder aplicar el tratamiento. Y tercero, se le da un seguimiento realmente estrecho con todos los elementos que dicta la norma en cuanto a la seguridad del paciente. Si me lo permite el público, estaré regresando la palabra a la doctora para que de manera muy ejecutiva ella pueda comentar como los elementos más innovadores que oferta la parte de atención médica de este centro. En redes sociales también existe mucha preocupación porque, por ejemplo, Carmen Víctor señala que toda su familia, prácticamente todas sus tías han padecido cáncer de mama u otro tipo, y también sus tíos han padecido cáncer de próstata, y según señala que ha leído que pues es el factor como genético. Ella está preocupada justo por las posibilidades de que pueda tener cáncer. En términos como de probabilidad o estadística, ¿cuántas probabilidades tendría Carmen de padecer cáncer de mama o de otro tipo? Eso no lo podemos decir ahorita porque se tiene que hacer un estudio personalizado, ¿sí? Hay que ver qué tipo de cáncer tuvieron o los parientes de Carmen, así como qué tanta relación directa tenían con ella. Y además, bueno, esto se tiene que ver a través ya de un estudio genético que sí sería conveniente que se hiciera Carmen. Si Carmen no sé qué edad tenga, si es menor de 40 años, se lo puede hacer, igual si es mayor de 40 años, pero básicamente a la edad me refería, incluso sus hijos, los hijos de Carmen, si es que tiene hijos, pudieran tener este riesgo. Si tiene tanta familia afectada, pues tiene una alta probabilidad de tener ella algún tipo de cáncer, no necesariamente cáncer, hay cánceres que están relacionados con algunos genes, que no necesariamente es cáncer de mama, pero yo le recomendaría a Carmen que visitara a un oncólogo, probablemente requeriría un consejo genético, así se llama, pues esto es con un genetista, para que evalúen cuál es el riesgo real y qué es lo que se tuviera que hacer en consecuencia. Ahora, sí me gustaría complementar un poquito la respuesta que dio el doctor con respecto a los tratamientos innovadores que se dan aquí en el COI, aquí en el Centro Oncológico. Nosotros tenemos dos vertientes para tratar pacientes aquí en el COI, ya sea por seguro popular o pacientes en forma privada. El cáncer de mama en realidad tiene guías internacionales, las cuales son seguidas a cabalidad. ¿Cuál es la diferencia entre una situación y otra? Básicamente, los medicamentos que hay en el seguro popular tienen algunas limitaciones. Sin embargo, sí sabemos que actualmente tenemos un buen tratamiento con un buen acervo de medicamentos para poder tratar el cáncer en forma óptima, ¿sí? Y en el caso de los pacientes con seguro privado o que vengan directamente a pedir una atención privada, pues bueno, aunque inicialmente la red troncal de medicamentos es la misma, la diferencia básicamente es entre los medicamentos que son originales o de patente y los que son genéricos. Y para los pacientes privados se pueden utilizar otros medicamentos que no están autorizados en el seguro popular. Ahora, ¿cuál es una fortaleza aquí en el COI? El diagnóstico es más rápido y el tratamiento también. Una vez que un paciente llega aquí al COI, lo que tenemos es más o menos un periodo de 20 a 30 días para que el paciente esté diagnosticado y para comenzar su primer tratamiento, ya sea cirugía o sea algún tratamiento con quimioterapia o lo que requiere el paciente. Esto es mucho menos de lo que se hace en cualquier otro hospital. ¿Por qué? Pues porque aquí lo que nos interesa es darle velocidad y que la gente no pierda tiempo. Hay mucho tiempo que se pierde en el diagnóstico a veces cuando están por fuera, en su centro de salud, precisamente porque no estamos acostumbrados a diagnosticar cáncer de mama. Pues hay desafortunadamente en algunas universidades en el país no se enseña oncología como parte de nuestro plan de estudios. Entonces, bueno, algunos médicos generales resulta que jamás en su vida han visto un cáncer, ni han tocado una mama. Entonces, pues esto es un problema. Pero llegando aquí, las cosas son realmente rápidas. Nos hemos asegurado de que los medicamentos de seguro popular, si bien es cierto que utilizamos genéricos, no sean genéricos chafas, ¿no? Que sean genéricos de buena calidad, y esto se ha demostrado, pues hasta ahorita llevamos un poco más de 4 años y medio laborando aquí en este centro oncológico, y el porcentaje de recaídas, es decir, de que el cáncer regrese,
son muy pocos. Los efectos secundarios de los medicamentos también son muy pocos, precisamente porque utilizamos medicamentos de buena calidad. Entonces, yo la verdad es que considero que si ustedes tienen alguna posibilidad de elegir entre algún lugar para tratarse el cáncer, sea de, estamos hablando de Seguro Popular, pudieran venir aquí de primera instancia y van a encontrar que las instalaciones están padrísimas, que los médicos y todo el personal somos súper amables y que además de todo el tratamiento es de mucha calidad. Es correcto, yo creo que aquí para todos los que nos están escuchando y viendo en las redes, es básico fortalecer lo que comentaba bien la doctora Amiha Jalife en el sentido de estos tres elementos. La oportunidad de asistir a un centro como este, como bien comentaba la doctora, con todas las fortalezas que ya se mencionó, y algo que es muy importante, la calidez que tiene todo nuestro personal, básicamente la parte médica, la parte de enfermería, la parte administrativa, porque en el COI estamos para servirles. Gracias. Bueno, pues aquí seguimos con varias preguntas en redes sociales. Vamos a hacer nada más 3 más y cerramos. Una es justo dónde está el Centro Oncológico Nacional. Y bueno, igual les vamos a poner la dirección en redes sociales, pero pues si la pueden decir aquí al público. Con mucho gusto, y si es un comercial, ¿no? El Centro Oncológico Internacional está ubicado en Periférico Sur, 5246, piso 9, en la colonia Pedregal de Carrasco, Delegación Coyoacán, código postal 04700 en la Ciudad de México. Ok. Una de las preguntas de redes sociales justamente es como se sigue teniendo mucha duda respecto a los anticonceptivos. Hace un momento señalas que pues no son un factor de riesgo, pero ¿podrías volver a mencionar o hacer como hincapié en esta parte de que cuándo sí son factor de riesgo los anticonceptivos y cuándo no? Factores de riesgo, ¿sí? Los anticonceptivos per se no tienen esta situación de factor de riesgo, solamente la terapia hormonal de reemplazo, que es una situación diferente. Cuando una mujer llega a la menopausia, requiere a lo mejor por algunas situaciones, ya saben, bochornos o que disminuya la densidad mineral ósea y que pueda tener osteoporosis, requiere terapia hormonal de reemplazo, pero estamos hablando de situaciones distintas. Los anticonceptivos se usan para no tener bebés y la terapia hormonal de reemplazo es para reemplazar hormonas que la mujer ya no produce. Y los anticonceptivos no tienen este riesgo. Lulu Fuentes en redes sociales pregunta que ella lleva 3 biopsias y de los 2 lados y han sido negativos. ¿Aún así tiene riesgo de padecer cáncer de mama? Depende de lo que salió en su estudio de mastografía, depende de la calificación de BIRATS que se le dio y la razón por la cual se le están haciendo biopsias. Si todavía después de las biopsias negativas se tiene que hacer los estudios de mastografía y si siguen saliendo la calificación de BIRATS, la calificación de BIRATS es la calificación que le da el radiólogo para ver qué tanto en riesgo está la paciente, ¿sí? Entonces, básicamente, BIRATS 4 o 5 serían los que nos harían un estudio y con requerimiento de una biopsia. Si después de estas biopsias sigue saliendo BIRATS 4 y 5, pues va a tenerse que hacer biopsias de todos modos, no hay que quedarse con la duda, ¿de acuerdo? Shelly Díaz pregunta qué pueden hacer los derechohabientes del IMSS cuando no tienen todos los reactivos, supongo que para poder detectar el cáncer de mama. Híjole, pues una pregunta en terreno pantanoso, ¿verdad? Porque, bueno, sabemos que en el IMSS y en el ISSSTE de repente la atención es un poco más prolongada que pues lo que se esperaría y lo que a uno le gustaría. Pues yo lo que recomendaría es hablar con algún directivo para que pudiera darse prontitud a esto, porque desafortunadamente si el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene algún reactivo o no tiene algún medicamento, pues ¿qué le vamos a hacer? Es parte de su cuadro básico y a veces los insumos no llegan en forma adecuada y con pues el número que se quisiera, ¿verdad? Entonces, pues recuerden, el IMSS es la institución que más pacientes atiende en todo el país. Entonces, pues desafortunadamente a veces no hay para todos, pero yo lo que recomendaría es que hablaran con algún directivo del lugar en donde están para ver qué se puede hacer. Seguramente los van a poder apoyar. Para saber si tienen conocimiento respecto a cuánto ha aumentado la mama en mujeres en nuestro país
Y cerraremos con la pregunta de que qué tan fiable es el estudio de detectores de mama. El estudio de mama, ojalá pudieran aclararme a qué se refieren con eso, en lo que contesto la otra pregunta, que era, ¿cuál era la otra pregunta? Que si tienen la incidencia. No tengo el dato exacto, lo que sí te sé decir es que definitivamente ha aumentado desde hace algunos años. Antes el cáncer cervicuterino era el cáncer más detectado en México, actualmente es el cáncer de mama y se tienen varios factores en relación con esto. Las mujeres ya no quieren tener hijos, aplazan mucho tener hijos, pues la vida social y la vida laboral pues hace que definitivamente nosotros estemos aplazando mucho esta situación de ser mamás en alguna parte. Lo que sí se sabe es que hay detección de 60 casos diarios de cáncer de mama en el país y probablemente esto está subdiagnosticado, porque recordemos que no en todo el país tenemos una referencia diaria de todos los casos que se reportan. Hay algunos lugares en donde ni siquiera se reportan cuántos casos se están encontrando, entonces es probable que sean 60 o más, ¿no? Muchos más. Entonces, 60 casos diarios de cáncer de mama en el país, creo que es una alerta para todos. Hay que tener conciencia de que cualquiera de nosotros puede padecerlo, ¿sí? No porque yo no tengo antecedentes no quiere decir que no lo puedo padecer. Hay que estar alerta y acceder a estos estudios de tamizaje es lo que mejor puedes hacer para ti, regalarte esto a ti misma, ¿sí? Tener autocuidado con mastografías y ultrasonidos. Y si ya nos aclaraban a qué se referían con esto del estudio de detectores. No, todavía no han aclarado, pero igual sería bueno cerrar con esta pregunta. Aún tienen pues bastantes preguntas en redes sociales, pero igual se las podemos pasar más adelante al personal que nos está acompañando el día de hoy del Centro Oncológico Internacional, y de este modo pues resolver sus dudas. Una pregunta que me parece bastante importante es una persona que ya padece cáncer, que señala si aquí tienen atención psicológica para las personas que ya padecen el cáncer. Y Norma señala que y aparece neurofibromatosis, múltiple, y que le han detectado también cáncer de mama y ya lleva 6 quimioterapias. Con este diagnóstico, ¿aún tiene posibilidades de salir con éxito de esta enfermedad? Ok, la primera pregunta. Es muy importante destacar que aquí en el Centro Oncológico Internacional tenemos el apoyo de un equipo multidisciplinario. ¿Eso qué quiere decir? Cada caso de cáncer es valorado por el cirujano, desde luego el cirujano oncólogo, el oncólogo médico, tenemos también el radiooncólogo y este es el paquete de oncología, ¿sí? Pero también tenemos el apoyo de una psiquiatra, de una psicóloga, de una rehabilitadora y de un nutriólogo. ¿Esto por qué lo tenemos? Pues porque sabemos que el cáncer de mama o cualquier tipo de cáncer que se pueda atender aquí en el centro oncológico, no nada más atendemos cáncer de mama, también otro tipo de tumores. Pero cualquier cáncer tiene un impacto en la salud mental del paciente y de sus familiares. Por lo tanto, esta red de apoyo no solamente se queda en la parte oncológica, sino también en la parte que nos interesa pues de la vida propiamente del paciente. ¿Cómo está impactando usted en su vida? ¿Qué está haciendo el paciente para poder tener una resiliencia con respecto a su problema? Es decir, ¿cómo está saliendo adelante? Y si es que por alguna razón requiere algún apoyo, para eso estamos aquí. Todos los pacientes de Seguro Popular tienen este grupo de multidisciplinario en forma gratuita. Esto no se cobra y pues es algo que en muchos lugares no se tiene. Por eso es una oportunidad muy buena estar acá. Y la segunda pregunta con respecto a la neurofibromatosis. Sí se ha encontrado relación de la neurofibromatosis con cáncer de mama, pues por eso esta paciente ya padece ahora el cáncer de mama, aunque no es un factor determinante. El pronóstico de su enfermedad va a depender de la etapa en la que se encuentre, etapa 1, 2, 3 o 4, y dependiendo también si es un triple negativo, HER2 positivo o luminal, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso va a ser cómo va a ser el desarrollo de su enfermedad. Pero pues bueno, esto sí tiene que ser comentado muy a detalle con su oncólogo médico para ver qué tantas posibilidades tiene. Lo que sí les comento, todos los cánceres de mama tienen chance de salir adelante de alguna u otra, ¿sí? Porque pues a veces comentan que ya cuando se encuentra en una etapa metastásica, en una etapa 4,
ya prácticamente hay que tirar la toalla y ya no hay que hacer nada más, y actualmente esto no es así. Un paciente en etapa 4 con una enfermedad metastásica tiene mucho por delante y hay que hacer muchas cosas por este paciente. Entonces, no se desanimen, aunque tengan este tipo de cáncer o algún cáncer en una etapa más inicial, todos los cánceres son tratables, no todos son curables, pero sí la mayoría son curables y la mayoría tienen un buen tratamiento con una buena perspectiva de vida a largo plazo si son bien tratados. Es correcto. A nosotros nos gustaría, antes de terminar, para todo el público que nos escucha y nos ve en las redes sociales, que como bien decía la doctora Garnica, nos den la oportunidad de atenderlos. Creo que el Centro Oncológico Internacional no solamente ve un padecimiento, sino ve a una persona. Con todos esos elementos que hemos mencionado, la plusvalía que tienen ustedes con un servicio que va y que se da como un elemento de atención integral, que no se cobra, que no está cubierto por el Seguro Popular, pero el COI es una empresa privada con espíritu asistencial. Muchas gracias, muy amables. Ok, muchas gracias. Con esto nos despedimos y pues si tienen mayores preguntas saben que pueden asistir aquí al Centro Oncológico. Muchas gracias, doctor. Y muchas gracias. Muy buenos días.